Muy bien. Buenas tardes. Retorno nuevamente a todos los estudiantes que van llegando de a poco al aula virtual. Y el modelo que vamos a desarrollar hoy en la tarde se llama modelo de compra con déficit. ¿Qué es lo que pasa? Ya habíamos visto eso en la clase anterior. En el eje de las ordenadas representamos el tiempo, normalmente años, ¿verdad? Y en el eje de las ordenadas vamos a representar las existencias. Bien. Entonces, el modelo de compra que habíamos visto tenía esta característica, ¿verdad? Parecía el diente de sierra, aquí nuevamente vuelve a elevarse, etcétera, pero por razones ahora de espacio, simplemente voy a representar una nada más. ¿Cuál es esto? Es lo que tenemos que comprar, ¿cierto? Y esto nuevamente va así y se va representando como el diente de sierra. Pero aquí hay una característica, ¿sí? Y esa característica indica de que el nivel 0 se encuentra acá. Este es el nivel 0. Este es el nivel 0. Es decir, vamos a tener un inventario máximo que va a tener esta magnitud. Que hasta acá va a haber un inventario. Y este va a ser el inventario máximo que debido a la demanda que se va a representar en esta curva, ¿sí? Poco a poco va a ir bajando las existencias hasta un punto que llegue a 0, por eso te dice que es el nivel 0. Pero la demanda continúa, ¿sí? Hasta un punto en que se reponen los inventarios. Ese déficit lo vamos a llamar F. Por lo tanto, para nosotros, a partir de ese momento, F es el déficit. Aquí voy a colocar F va a ser igual al déficit y se expresa además en unidades. Bien, unidades físicas, ¿no? Pueden ser metros cuadrados, litros, automóviles, etc. Y la cantidad que vamos a comprar se expresa con la letra Q. Con la letra Q. Muy bien. Habiéndose definido estos elementos, yo necesito borrar de acá este déficit, además que ya señalamos en la clase anterior que esto ocurría. Aquí vamos a encontrar dos tiempos. Este es el tiempo de existencia de inventario. Aquí el inventario llega hasta el punto 0, por lo tanto vamos a llamar T1, lo vamos a llamar tiempo de existencia de inventario. Voy a ir colocando acá, luego vamos a borrar. T1 va a ser igual al tiempo de existencia de inventarios. Y vamos a caracterizar por la letra T. Este T puede ser años, meses, normalmente años. Y aquí, a partir del momento en que llega el inventario a nivel 0, hasta que termina, existe un tiempo T2 que se va a llamar tiempo de déficit. T2 va a ser el tiempo de déficit. Y de la misma manera se va a representar por una unidad de tiempo, T. Bien, ¿qué más? El tiempo entre pedidos va a ser nomás T, va a ser el tiempo entre llegada de existencias, ¿no? T va a ser el tiempo entre llegada de pedidos. Y de la misma manera se expresa con la letra T porque es el tiempo. Entonces, ¿qué otra variable más hemos incorporado? Y sub M, saben ustedes que es el inventario máximo. Es el inventario máximo y se expresa en unidades físicas, al igual que Q, que es la cantidad económica de pedido, que se expresa con con unidades físicas. Y F, que para nosotros, a partir de ese momento, se llama déficit. Y el déficit también se expresa en unidades físicas. Muy bien, entonces, una vez que se ha comprendido esto, vamos a proceder inicialmente a la determinación de la ecuación para hacer un pedido. Entonces,
la ecuación del costo para hacer un pedido, va a ser igual a C igual a el precio de venta por la cantidad que voy a comprar. ¿Se acuerdan? Estamos obteniendo los tres costos que habíamos indicado en el gráfico que habíamos estudiado en la anterior semana, más el costo de realizar la compra, que se llama H, y más M, que en este momento se denomina al costo unitario de mantenimiento del inventario. M entonces es igual al costo unitario de mantenimiento del inventario. Y las unidades que tiene este costo van a ser unidades monetarias por unidad física, por unidad de tiempo, por unidad de tiempo. Guión, no es menos, ¿no? Unidad de tiempo, ahí está. Por lo tanto, ya conocemos qué es M y en cuanto ¿en qué espacio, en qué dimensión? En esta dimensión del inventario máximo. Pero este inventario máximo tiene que ser el inventario máximo promedio, multiplicado por T sub 1, que es el tiempo de existencia de inventario. Y acá aparece un cuarto elemento, un cuarto término, que multiplica a E. ¿Pero qué es E? E es el costo de déficit. Este es el costo de déficit. Costo del déficit. Costo unitario del déficit, vamos a poner, perdón. Costo unitario de déficit. De déficit. Y las unidades son las mismas que tiene el costo unitario de mantenimiento del inventario, es decir, unidades monetarias por unidad física por unidad de tiempo. Bien. Y este costo de déficit va a multiplicar al déficit promedio, multiplicado por T sub 2. ¿Qué es T sub 2? T sub 2 es el tiempo de déficit. Entonces, todos los elementos que están acá ya han sido perfectamente comprendidos. Ahora, necesariamente tengo que borrar estos elementos que, por supuesto, ustedes se han tomado nota, ¿sí? Y que tienen en el texto que les he enviado y que podrían ver según vayamos trabajando. Eso tienen, así que no hay mayor dificultad. Además, ya les he enviado hace un momento atrás. Aquí surge la dificultad de que el inventario máximo, ¿sí? El inventario máximo, ven acá, a ver, vamos a ver, voy a retroceder un poquito más, voy a adelantar un poquito más. Hay varias personas que quieren incorporarse. Ahí está. Muy bien. A esta ecuación que estamos viendo aquí en el fondo, resulta de que hay algunos elementos que necesariamente tenemos que deducirlos, ¿sí? Tal como el inventario máximo. Este inventario máximo no debe, entonces un poquito más arribito. Ahí está. Este inventario máximo, si ustedes ven la figura, va a ser igual a Q menos F. Esta dimensión o esta magnitud es igual a la diferencia de Q menos F. De Q menos F. Esta es la fórmula del inventario máximo y la vamos a encerrar y la vamos a denominar ecuación 2. Esta para nosotros va a ser la ecuación 1. Y esta para nosotros va a ser la ecuación 2. Muy bien. Pero al margen de aquello necesitamos conocer cómo se pueden obtener tanto T sub 1 como T sub 2 en función de Q, de la cantidad económica de pedido y además de la demanda, que son datos que
se nos ofrecen en el problema como datos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es indicar que este ángulo alfa que está acá, es igual que este otro ángulo alfa. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, se han formado 1, 2 y 3 triángulos con el mismo ángulo. Por lo tanto, vamos a utilizar la relación de triángulos que indica que tangente de alfa, ¿sí?, va a ser igual a, inicialmente me ubico en este punto, cateto opuesto, y este va a ser el cateto opuesto. El cateto opuesto es igual a Q sobre el cateto adyacente, y el cateto adyacente es toda la magnitud de T. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, vamos a ver qué es lo que pasa con el triángulo de aquí arriba. Vamos a indicar que tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso es el inventario máximo, sobre el cateto adyacente, que es T sub 1, por una parte. Y por otra, vamos a ver la relación de este otro triángulo, del pequeñito, que corresponde al déficit. Pero de la misma manera, el tangente de alfa va a ser igual, aquí falta alfa, ¿no? Aquí también. Tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es esta magnitud, que es F, sobre el cateto adyacente, que es T sub 2, que es esta magnitud. Una vez que se ha establecido esta relación de triángulos, entonces puedo utilizar, quiero despejar inicialmente T sub 1, por lo tanto, voy a tomar esta primera relación y la voy a comparar con la segunda. Como la tangente de alfa es exactamente la misma, entonces puedo indicar que Q sobre T es igual a I sub n sobre T sub 1. De acá que puedo multiplicar de manera cruzada e indicar que T sub 1, por Q es igual a el inventario máximo por T. Yo necesito despejar T sub 1. Por lo tanto, T sub 1 va a ser igual a, si dice, a I sub n sobre Q por T. Pero atención, sé que T es igual a Q sobre D. Es igual a Q sobre D, y de esto ya habíamos hablado en la clase anterior. Y además sé que I sub m es igual a Q menos F, por lo tanto, T sub 1 va a ser igual a, reemplazo I sub n, que es el inventario máximo, que es igual a Q menos F sobre Q. Y multiplico por T, pero T es igual a decir Q sobre D. Y ustedes verán que en este caso Q con Q se simplifica, y por lo tanto T sub 1 es igual a Q menos F sobre D. Y esta es una ecuación que la voy a copiar aquí abajito, que la voy a denominar ecuación número 3. Entonces, T sub 1 había sido igual a Q menos F sobre D. Y esta es la ecuación del tiempo de existencia de inventarios. Y la voy a denominar ecuación 3. Ecuación 3. No, caramba, no se ve. Perdón, ahí está. Se llama ecuación 3. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, aquí voy a hacer la deducción. Aquí voy a hacer la siguiente deducción. Voy a colocar. Voy a relacionar ahora esta primera relación trigonométrica con la última, ¿sí? Y por lo tanto va a ser igual a Q sobre T, que va a ser igual a F sobre T sub 2. Sobre T sub 2. Siguen ingresando. Bien. T sub 2. Por lo tanto, multiplico de manera cruzada. Q por T sub 2 es igual a F por T. Pero necesito despejar T sub 2. Por lo tanto, T sub 2 es igual a F sobre Q por T. Pero T es igual a Q sobre D. Eso ya habíamos establecido. Por lo tanto, T sub 2 va a ser igual a F sobre Q por T, que es igual a Q sobre D.
En este caso, Q con Q se simplifica y por lo tanto, el tiempo de déficit que habíamos indicado va a ser igual a F sobre D. Y esta formulita me la voy a trasladar acá también, ¿no? Aquí voy a indicar que T sub 2 es igual a, están viendo, ¿no? T sub 2 va a ser igual a F sobre D. A F sobre D. Y esta va a ser la ecuación del tiempo de déficit. Y la voy a denominar ecuación 4. Muy bien. Voy a necesariamente tener que borrar todas estas deducciones, las tienen ustedes en el texto que les he enviado, por lo tanto no es tan conveniente decir que tengan que sacar fotografía a cada momento. Tienen la deducción y los que tienen el libro, sí, de los que han comprado el libro, tienen toda la deducción también, así que para ambas partes no hay mayor dificultad. Lo que sí es voy a borrar esto porque ya lo necesito, ¿sí? E inclusive yo me animara, ¿sí?, a colocar aquí estas ecuacioncitas más, ¿sí? Indicar que N, el número de pedidos en unidad de tiempo, que en este caso podría ser el año, va a ser igual a D sobre Q. D sobre Q. Y el inventario máximo, voy a colocar aquí abajito, el inventario máximo, había sido igual a Q menos F. Q menos F, que es la ecuación número 2. La ecuación número 2. La ecuación 2. Y estas otras de aquí arriba, ¿sí? Ahora vamos a elevar un poquitito ahí para que se pueda ver. Estos valores de acá, T es igual a Q sobre D y N es igual a D sobre Q. Bueno, ¿por qué hice esto? Porque quiero ahora reemplazar en la ecuación 1. Por lo tanto, reemplazando en la ecuación 1. En la ecuación 1 vamos a tener la siguiente información. C es igual a P por Q. Hasta ahí no hay mayor problema. P por Q. Más el costo de hacer el pedido, que es H. Tampoco no tiene mayor dificultad en ser representado. Más M medios. Más N medios. Lo único que estoy haciendo es sacar este 2, ponerlo como denominador, para que el inventario máximo sí pueda reemplazar ahora con Q menos F. Entre paréntesis, Q menos F. Ahí está, Q menos F. Luego, por T sub 1. Y T sub 1 es igual a Q menos F sobre D. Es igual a Q menos F sobre D. Es T sub 1. Más E. E medios, ¿no? Estoy trasladando ese 2, que es una constante, y lo estoy dividiendo por esa constante E. Por F, y por T sub 2, pero T sub 2 es F sobre D. Es F sobre D. Muy bien, ahí está. Entonces, ahora vamos a operar en esta ecuación y vamos a indicar que el costo de un pedido, para hacer un pedido, es igual a P por Q más H más M medios por Q menos F al cuadrado, porque es lo mismo. Entonces lo puedo elevar al cuadrado porque es lo mismo, ¿verdad? Sobre D. Y más E medios por F al cuadrado sobre D. Muy bien. Pero yo necesito, ¿sí?, la ecuación del costo total. Necesito la ecuación del costo total para N pedidos en T. Normalmente es el año, ¿de acuerdo? Y sé que N es igual a D sobre Q. Ahí está. N es igual a D sobre Q. Muy bien. Entonces, la nueva ecuación va a ser igual al costo total. Costo total va a ser igual a
esta ecuación de la ecuación, el costo para hacer un pedido, C por N. En otras palabras, va a ser igual a P por Q, multiplicado por N, que es D sobre Q. D sobre Q en el primer elemento del lado derecho de la ecuación, el primer término, más H por D sobre Q, más N medios por Q menos F al cuadrado sobre D por D sobre Q, que es el número de pedidos por año. Y finalmente más E medios multiplicado por F al cuadrado sobre D, que multiplica a D sobre Q. Entonces ustedes verán que aquí hay algunos elementos que se pueden simplificar, tales como Q con Q en el primer término, D con D en el segundo término, en el tercer término, y D con D también en el cuarto término. Entonces, si esta ecuación, que voy a escribirla aquí arribita, porque necesito espacio en el pizarrón, simplemente por eso, por favor. Simplemente por eso, ¿ya? Es que mi pizarrón es chiquitito, debemos tener los docentes el mismo problema, ¿no? Por lo tanto, la ecuación del costo total, se ve, ¿verdad? La ecuación del costo total va a ser igual a P por D, más H por D sobre Q. H por D sobre Q en el segundo término. Y el tercer término va a ser M medios, que multiplica a Q menos F al cuadrado sobre Q, más E medios, que multiplica a F al cuadrado sobre Q. Y esta es la ecuación del costo total, la vamos a llamar ecuación 5. Ecuación 5. Esta es la ecuación 5. Y a partir de esta ecuación es de que necesito ahora aplicar el concepto de la derivada parcial, porque inicialmente voy a derivar esa ecuación con respecto a la variable Q y posteriormente con respecto a la variable F. Por lo tanto, la derivada parcial del costo total respecto de la variable Q en el primer término es 0, porque no hay Q. En el segundo término, sí, el Q está en el denominador, por lo tanto va a ser Q al cuadrado. Y en el numerador, la derivada del numerador es 0, porque no hay Q, ¿cierto? Menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador sin derivar, que es H por D. Más M medios, que es una constante, y la voy a sacar de esa de la derivada que voy a hacer, y voy a abrir un corchete y además voy a colocar una línea de quebrado, porque Q se encuentra en el denominador como en el denominador. Por lo tanto, como la variable está en el denominador, va a ser Q al cuadrado por fórmula, y tengo que derivar este numerador, y en ese caso va a ser 2 veces por Q menos F, y por la derivada, y por el numerador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que va a ser igual a Q menos F elevado al cuadrado, por la derivada del denominador, que es 1. Por lo tanto, aquí concluye esta parte, y voy a tener que, un poquitito voy a tener que estirar para que se vea el resto. Acá está. Muy bien. Ahora voy a derivar esta ecuación, pero fíjense, es
E medios y f al cuadrado son constantes. Y Q se encuentra en el denominador, por lo tanto tendría que ser Q al cuadrado por la derivada de todo arriba, que es 0, menos lo de arriba sin derivar, que va a ser E medios por F al cuadrado. Pero tiene que llevar el signo negativo. Muy bien. Habiendo encontrado esto, entonces ahora vamos a operar. Además, saben ustedes de que para encontrar el punto de inflexión tengo que igualar la derivada del costo total, la derivada parcial del costo total respecto a Q, igual a 0 para encontrar el punto de inflexión. Entonces, eso me permite trabajar de la siguiente manera, indicar de que H por D sobre Q al cuadrado más M medios, abro paréntesis, y lo que tengo que hacer es desarrollar lo que está aquí dentro del paréntesis. En el denominador Q al cuadrado no se modifica, pero aquí tengo una multiplicación que va a ser igual 2 por Q al cuadrado menos 2Q por F, que es la multiplicación de estos dos valores por lo que está dentro del binomio, menos paréntesis, Q al cuadrado menos 2 veces Q por F más F al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Es un binomio al cuadrado. Perfecto, ¿no? Es el desarrollo nada más. Menos E medios que multiplica a F al cuadrado por Q al cuadrado. Bien. Voy a seguir desarrollando. Menos H por D sobre Q al cuadrado más M medios. Abro el corchete, la raya de quebrado, Q al cuadrado no se modifica en el denominador, y voy a multiplicar por el signo correspondiente, por lo tanto va a ser 2Q al cuadrado, menos 2Q por F, menos Q al cuadrado, más 2Q por F, menos F al cuadrado, Cierro el corchete, menos E medios por F al cuadrado sobre Q al cuadrado. Muy bien. Como ustedes verán dentro de este corchete, que debería haberse convertido ya en paréntesis, ¿no? Porque ya se ha eliminado, el paréntesis. Aquí hay cosas interesantes. Estos dos términos se pueden simplificar porque son iguales pero de signo diferente. Por lo tanto, menos H por D sobre Q al cuadrado más M medios va a ser la multiplicación, el denominador no se modifica, sigue siendo Q al cuadrado. 2Q al cuadrado menos Q simplemente termina siendo Q al cuadrado, menos F al cuadrado, Todo el corchete se ha reducido a esto, ¿no? Menos E medios por F al cuadrado sobre Q al cuadrado, y esto es igual a 0. Aquí me olvidé igualar a 0, ¿no? Igual a 0, para que sea la ecuación. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer acá? Indicar que menos H por D sobre Q al cuadrado. Aquí te voy a borrar. Ahí está. Hay alguna persona que entra un poquito tarde. Más M medios. Y acá lo que puedo hacer es dividir. Como son dos términos y tiene este denominador, por lo tanto Q al cuadrado entre el Q al cuadrado es 1 menos F al cuadrado, que multiplica Q al cuadrado, menos E medios, que multiplica a F al cuadrado por Q al cuadrado, y esto es igual a 0. Sin embargo, puedo todavía hacer puedo agregar algunos elementos más. Y eso es lo que vamos a hacer.
vamos a indicar que menos h por d sobre q al cuadrado, más, multiplico ahora este n medios por este binomio, va a ser igual a n medios menos m medios, que multiplica a f al cuadrado sobre q al cuadrado, menos e medios, que multiplica a f al cuadrado sobre q al cuadrado, y esto es igual a 0. Bueno, lo que tengo que hacer es borrar esta parte para continuar obteniendo la siguiente relación, que ustedes pueden ver aquí abajo. Para mí es bien bajito ya, pero vamos a hacer esa prueba. Menos h por d sobre q al cuadrado, más m medios, que es el término independiente, y aquí puedo factorizar f al cuadrado, por lo tanto voy a indicar que es menos, fíjense, m medios más e medios, y todo multiplicado por f al cuadrado sobre q al cuadrado, y esto es igual a 0. Entonces, como ya tenemos esta deducción, ¿sí? Esto lo tienen en el texto, entonces no necesito mandarles esto por fotografía, ¿sí? Ya tienen la deducción, solamente que estoy mostrándoles el camino que se tiene que recorrer. Por lo tanto, entonces, menos el resultado de la derivada va a ser igual a h por d sobre q al cuadrado, más m medios, menos, abro paréntesis, saco el común denominador 2, ¿sí? Y sumo m más e, cierro el paréntesis, y esto es igual a f al cuadrado sobre q al cuadrado, y esto es igual a 0, y esta ecuación la vamos a denominar ecuación 6. Muy bien, continuamos. Tenemos unos minutitos más, vamos a eliminar toda esta parte teórica que ustedes seguramente ya van copiando rápidamente mientras voy haciendo. Ahora lo que voy a hacer es derivar parcialmente la ecuación del costo total respecto del déficit, que hemos llamado que F. Por lo tanto, en el primer término de la ecuación, tengo que subir un poquito más. Ahí. En el primer término de esta ecuación, sí, muy apenas ve. A ver, ahí está, muy bien. En el primer término de la ecuación no hay f, por lo tanto es 0. En el segundo término de la ecuación no hay, por lo tanto es 0. Mientras que en la segunda sí hay. Pero m sobre 2q son constantes. Y la derivada de una constante, ustedes saben, sigue siendo la misma constante. La derivada de lo que está aquí adentro, dentro del paréntesis, va a ser igual a 2 que multiplica a q menos f. Y luego la derivada de menos f es menos 1. Más e sobre 2q es una constante, por lo tanto, la derivada de una constante sigue siendo la misma constante, y la derivada de f al cuadrado va a ser igual a 2 por f. Muy bien. Y ahora, de la misma manera, la derivada del costo total respecto de la variable del déficit, tengo que igualar a 0. Debo igualar a 0. Parece que hay algunas otras personas más. No, todos están escuchando, no hay mayor problema. Y ahora eso es lo que voy a hacer. Esta ecuación voy a igualar a 0. Por lo tanto, esa derivada, va a ser igual a m, pero aquí este 2 con este 2 se simplifica. Este 2 con este otro 2 también se simplifica. Y este menos 1 va a pasar a ser el signo dominante de todo el término. Va a ser m sobre q, que multiplica a q menos f, así, ¿no? Y más e por f sobre q, simplemente. Sobre q, y esto es igual a 0. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es
un poquito de álgebra. E indicamos que menos m, ¿sí? Va a ser igual a q sobre q es igual a 1 menos f sobre q. Estoy multiplicando este denominador. ¿Sí? M se queda nomás como constante y esta q pasó a dividir q sobre q y f sobre q. Más e por f es igual sobre q y esto es igual a 0. Entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar. No he equivocado nada, creo que no, ¿no? Sí, está bien. Por lo tanto, esto es menos m más f por m sobre q más e por f sobre q. Y esto es igual a 0. Muy bien. De acá, aquí puedo factorizar f sobre q de estos dos términos. Por lo tanto, menos m más f sobre q. F sobre q va a ser igual a m más e. M más e. Y esto es igual a 0. Este término puedo llevarlo al lado derecho. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Vamos a bajar un poquito. Acá está. O si no,